Como venimos hablando, la terapia regresiva es como una especie de máquina del tiempo, imaginaria si queremos decirlo así, que nos permite ir hacia atrás en el tiempo a descubrir cuál es la causa de una enfermedad, de una dolencia, sea esta física, orgánica, psicosomática, y poder solucionarla. Y a veces, por cierto, amigo oyente, que lo sepas, y seguro que Armando tiene la misma experiencia que yo, muchísimas más, por supuesto, en una sola consulta, que es lo increíble y lo maravilloso también de esta terapia. Pero volviendo al tema de vidas pasadas, sí quiero comentar, o quiero que nos comentes, que yo sí creo firmemente, por cierto, en la reencarnación, en que hemos vivido más vidas, en que viviremos más, pero también digo que la que me interesa es esta, y la que me interesa también transmitir a mis alumnos, siempre así lo digo en las clases de yoga, es: sé feliz en esta vida, y más que preocuparte por lo que haya sido, intenta centrarte en lo que quieres ser. Pero dejando eso a un lado, no es necesario, que es la pregunta, que un paciente, que una persona crea en la reencarnación, si llega un momento que en consulta, Armando, hay que hacerle una terapia a vidas pasadas. Mira, yo te diría lo siguiente. Si el paciente de veras no cree, es muy difícil que cuando yo le coloco las puertas de las vidas anteriores aparezca, se le ilumine la puerta de la vida anterior. Pero uno de los casos más espectaculares que están registrados, que están en mi página web, ¿puedo decir el nombre de la página? Sí, por favor. hipnosisclinicareparadora.com, www.hipnosisclinicareparadora.com. Hay un caso de xenoglosia o genoglosia escrito con X. La xenoglosia es la capacidad de comunicarse en una lengua desconocida. La raíz geno viene de ajeno, de extranjero. En un determinado momento yo le hice una regresión a una señora que vuelve a una vida anterior y de pronto comienza a hablarme en una lengua desconocida. Yo le sigo hablando en español y ella me sigue hablando en esa lengua, hasta que llega un momento, yo por suerte grabo la regresión, hasta que llega un momento en que ella me dice: no quiero hablar así, y me comienza a decir en español lo que me había dicho en esa lengua, hablando con acento extranjero. Entonces, sigue avanzando en esa vida y me dice un insulto, o sea, el padre entra para violarla y ella le manda una maldición, pero muy claramente articulada, porque a veces las palabras anteriores eran medio gangosas, claramente articulada, y me dice: ya se fue. Yo le pregunto: ¿te violó? Me dice: sí, siempre lo hace y siempre lo maldice. La terapia continuó y afortunadamente la persona quedó bien, pero yo me quedé con esa grabación de alguien hablando en una lengua que desconocía. Entonces, después de hacer búsqueda por mi cuenta de gente, tenía palabras claramente alemanas, algunas palabras francesas, pero no correspondía a ningún idioma en particular. Lo hice escuchar por gente que reconocía uno u otro vocablo, pero no el total. Entonces se lo llevé a un conductor de radio en la República Argentina, que pasó pedazos de la grabación durante 2 días seguidos al aire, esperando que alguien de su audiencia lo reconozca. Y apareció una señora que yo después la conocí personalmente, es una señora de unos 60 años que era ciega de nacimiento y que entonces tenía una memoria auditiva muy importante y lo recordaba como el dialecto de su padre, de sus abuelos, que su padre le había enseñado diciendo: este es el dialecto de papá, o sea, el de su abuelo, y correspondía a lo que se hablaba en un pueblo entre los alemanes del Volga, en Rusia. Tú sabes que en este tipo de poblados los idiomas se conformaban de acuerdo a quienes llegaban al pueblo. Si de repente a un pueblo llegaban 2 familias de franceses, 2 años después el idioma de todo el pueblo iba a tener voces en francés y así.
Y entonces yo lo pasé al aire, y el parlamento de esta señora, sobre todo la parte del insulto, está subida a mi página de internet, a la página esta hipnosisclínicareparadora.com. Entonces, primero que todo, cualquiera que entre a la página puede escuchar este pedacito de esta señora hablando en este idioma. ¿Por qué lo comento en este momento? Porque justamente esta señora, a partir de una postura, digamos, católica ortodoxa, desconfiaba de que existiera reencarnación. Pero yo ni se la puse ni se la quité. O sea, yo le abrí la puerta y la regresión a la vida anterior apareció. Lo cual significa que en este caso, digamos que su prejuicio contra la reencarnación no consiguió anular el peso de un recuerdo absolutamente verdadero. Una experiencia que a mí me llama muchísimo la atención, a veces incluso me cuesta no emocionarme en consulta, es un tema delicado que quiero plantearte bien, Armando, es cuando una persona en una terapia regresiva vivencia el estar en contacto con un ser querido que ya ha fallecido, con el que tiene que ponerse en paz por algún daño que le hizo, o porque tiene que decirle un te quiero que no le dijo en vida, o por la causa que sea, y sin que la terapia regresiva, por supuesto, tenga nada que ver con el espiritismo ni con falsas prácticas esotéricas, etcétera. Lo maravilloso es que esa persona lo vive en su imaginación como si realmente estuviera hablando con su ser querido del más allá, se libera de aquello que venía cargando y que le generaba sufrimiento, y a veces en una sola terapia la persona queda en paz en su alma. Me gustaría si te lo he planteado bien, que me hablaras de ese concepto concreto de la terapia regresiva en consulta, en tu experiencia. Sí, yo te cuento. O sea, para mí, cuando alguien tiene así cuentas pendientes. Sí, exacto, digámoslo así. Exacto. Cuando a alguien le han quedado cuentas pendientes, yo directamente lo busco, lo provoco, lo llevo a un cuarto que llamo el cuarto azul de los encuentros, y le digo, allí hay alguien que está queriendo hablar contigo, y me quedo callado la boca. Y yo te cuento algo muy interesante. Muchas veces el diálogo entre la persona muerta y mi paciente se produce sin mi intervención. O sea, muchas veces es como que interiormente consigue cerrar el diálogo, o el negocio, la gestalt que quedó abierta. Pero a veces yo hablo en nombre de los muertos y digo, tu papá te dice, perdóname, o qué sé yo. O sea, yo lo hago. Pero lo interesante es que más de una vez, o sea, yo lo hago porque yo soy terapeuta y entiendo que eso es lo que mi paciente necesita. Uh-huh. Pero sí, más de una vez me ha pasado que el paciente me diga, pongamos, me dijiste chiquito, y así me llamaba mi mamá. Y yo no tenía manera de saber que le decían chiquito. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, más de una vez ha aparecido información que yo no tenía forma de saber. Y yo no te digo, yo escucho voces que me dicen decir tal cosa. Yo digo lo que se me ocurre. Pero más de una vez me ha pasado lo suficiente como para suponer que muchas de las cosas que yo digo, alguien me las sopla al oído. Y aparte, digamos que el terapeuta en estos casos tan delicados, como tú bien dices, yo creo que es así, de hecho también lo hago así, hago hablar a ese ser del otro lado de allá como que trae un mensaje o que le hace una pregunta, o lo maravilloso es que, mira, te está diciendo algo y el paciente te dice, sí, me está diciendo esto, esto y esto. Ahora claro, dile, o sea, es increíble, o sea, claro, yo sé que la audiencia, si no ha vivido nunca, como tú decías al principio, Armando, una terapia personal, o no la ha visto, no la ha vivenciado con otra persona, sé que es muy difícil que comprenda de lo que estamos hablando hoy aquí, de lo que estamos tratando de plantear, pero podemos asegurar, al menos por nuestra parte, que es cierto y que lo maravilloso es que la persona queda liberada de ese sufrimiento que venía arrastrando desde hace muchos años y que por lo tanto sea imaginativo o no, lo maravilloso es que la persona se siente bien y, por decirlo así, sana su alma, que es de lo que se trataba, ¿no?
justamente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tanto tú como yo creemos sinceramente en esto y no estamos manipulando, estamos trabajando con un costado de la verdad en el cual uno cree sinceramente. Y no es preciso pedirle a nadie un acto de fe, porque las cosas funcionan porque funcionan. ¿Me explico? Uh-huh. Y es muy importante para mí decirle a tu audiencia que si entran a la página que yo dije, hipnosisclínicareparadora.com, van a encontrar allí el mail como para solicitar, y tengo dos libros publicados donde a quien lo pide se lo mandamos sin costo, o sea, le mando el PDF, por supuesto. Los libros se pueden por ahí comprar en la librería, uh-huh. Pero a mí me importa fundamentalmente que el conocimiento llegue a la gente. Y de hecho, ya que me hablas del conocimiento que viene a la gente, porque nos va quedando ya muy poquito tiempo, casi que comentaras a la audiencia, porque nos escuchan mucho más allá de Galicia, incluso fuera de España, tú vas a hacer un curso ya dentro, como quien dice, de ya, en Barcelona y luego en Madrid. ¿Cuáles son esas fechas para que la audiencia que pueda estar interesada, cercana o lejana de esas dos ciudades, pues puedan a lo mejor el asistir al curso? ¿Cuándo va a ser en Barcelona? ¿Qué va a ser primero? ¿Cuándo va a ser en Madrid? El curso de Barcelona se está dictando ahora en este momento cuando la gente lo está escuchando esta nota, uh-huh. Pero el curso de Madrid comienza el día 8, ¿verdad? El miércoles 8 hasta el... No, creo que es el 9, creo que el miércoles es el 9, entonces, Armando. Pero vemos aquí... 9. Bueno, sí. Sí, correcto. 9, el miércoles 9 al 13, ¿no? 9, me parece. 10, 11, 12, 13, sí. Del 9 al 13 en Madrid. Si entran en la página van a encontrar los datos como para ponerse en contacto. Hay una cosa muy interesante, y es que nos han, entre otras cosas, nos han hecho creer que la hipnosis es casi un superpoder que solamente se puede, hay que dedicarle años para aprender a hacerlo y todo. Y yo digo que hipnotizar es peligrosamente fácil. O sea, en cursos de 5 días, la gente aprende y practica cómo hacer hipnosis, aprende y practica cómo hacer regresiones a vidas pasadas, cómo hacer regresiones a la niñez. Lo que sí es importante que el amigo oyente tiene que entender es que estamos hablando, vamos a decir, de una profesión, de una técnica, de una terapia, donde uno tiene que ser, sobre todo, o practicar, poner muy en práctica su parte moral, su parte ética, aparte de que tiene que tener a lo mejor pues una intuición, una creatividad, un sentimiento. Además, hay gente que se dedica a ayudar gente desde el Reiki o desde el yoga o desde otras disciplinas. Hay gente que sencillamente utiliza el conocimiento adquirido para entenderse y entender a quienes lo rodean. Esto es un poco como cuando alguien va a aprender a cortar y a hacer vestidos. Hay quien tiene la capacidad y el estudio y la dedicación para convertirse en modista, y hay quien simplemente sabrá hacerle el ruedo a sus propias polleras. ¿Listo? Así es. Por lo tanto, no, pero me refiero que es una terapia que estás trabajando con el alma, porque bueno, ya no con la rodilla enferma o con que le duele la cabeza, que son males también, pero si, estamos hablando del alma. La gente viene porque le sufre el alma, viene cargado de sufrimiento, de problemas desde la infancia, sospeche, sepa o no cuál es la causa, y por lo tanto en esta profesión que estamos hablando, Armando, de la terapia regresiva, de ir más allá, de ir a lo profundo, al alma, a lo profundo de la mente y del alma de la persona, lo que quiero dejar bien claro es que hay mucha gente haciendo de todo hoy en día, pero que también el oyente tenga cierta precaución de a dónde va, en qué mano se mete, por decirlo así, porque aunque nosotros creemos en la terapia, pero no en todos los terapeutas.
tú le das tu rodilla a un estudiante de medicina, pero no te dejas operar de la cabeza por alguien que no sea muy bueno. Exacto, y mucho menos del alma. Casi Armando, comentarte, ya llegando al final de la entrevista, salvo que quieras añadir algo muy brevemente, ¿qué mensaje positivo deseas dejarle a la audiencia sobre el tema de la muerte ahora que se acerca el Día de Todos los Santos el próximo lunes? De tu experiencia personal y profesional. Lo que yo voy a decir, lo digo con una salvedad. Lo que yo voy a decir tiene que ver con mi convicción personal. Mi convicción personal no vale más que la de ninguno de tus oyentes. Solamente le puedo agregar un poco de la experiencia de que yo no digo que las regresiones a vidas pasadas sean la prueba de la reencarnación, pero sí puedo compartir con la gente que hay muchas regresiones a vidas pasadas que no tienen explicación sino a través de la regresión. Si entran en YouTube, por ejemplo, van a encontrar algún ejercicio hecho entre compañeros en un curso, por ejemplo, donde alguien vuelve y es una persona que muere en un campo de concentración, y quien lo hace es una persona que no tenía esa información y que queda conmocionada. O sea, mi idea es hemos vivido antes y viviremos después. Nosotros, esta vida, lo único que tenemos es esta vida. Entonces, no nos preocupemos por lo que pasó antes y no nos preocupemos por lo que pase después. De la única vida que disponemos, es de esta. Seamos felices en esta. Crezcamos en esta. Hagamos el bien en esta vida. Miremos a nuestro vecino. Démosle agua al sediento. Ahora, en esta vida, no temamos castigos y no esperemos premios. Hagámoslo simplemente por el simple acto de hacerlo, por extender la mano, por ayudar al hermano, por mirar a quienes nos rodean. Ya después vendrá el momento del balance, ya después vendrá. No es este el momento. En este momento estamos encarnados, estamos ocupando un cuerpo humano que tiene muchas limitaciones, que cuanto mucho va a vivir 80 o 100 años, cuanto mucho, y esa es nuestra limitación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Armando, aunque yo creo en la reencarnación, pero como te dije, creo más en que uno debe de centrarse en vivir esta vida, cada minuto, cada segundo, disfrutar de sus seres queridos, disfrutar de sí mismo también, y luego lo que uno recoge, lógicamente lo que uno siembra lo va a recoger en esta o en la siguiente, o dejemos ahí el tema para seguir profundizando. Lo importante es disfrutar y vivir esta vida. Pues un abrazo. Te voy a decir más, ahora que llega el Día de los Muertos, cuando uno se lo permite a sí mismo, se siente la presencia y la compañía de los seres que se fueron, pero a quienes le importaba. Correcto. Hemos hablado mucho en la primera hora de ese tema, Armando. Te mandaré el programa, si que no has escuchado la primera hora, una vez que se emita. Una vez que terminemos para la semana que viene, pues podemos subirlo a mi página web, que siempre lo hago, en www.yogaceisi.com, y si no, pues a ti gustosamente te lo enviamos para que escuches tu propia entrevista y la primera hora que no has escuchado, porque hablamos mucho de ese tema. Pues ya nada más, un abrazo hipnótico o regresivo, como tú quieras, Armando, y hasta que nos encontremos en algún momento del camino, porque me va a ser difícil el desplazarme, pero bueno, aún vamos a ver lo que pasa. Un abrazo muy fuerte, Armando. Muchas gracias por estar. Gracias y un saludo para toda tu audiencia. Igualmente para ti, mucha suerte en los cursos.